Como seres humanos queremos tener una estrategia de acierto del 100% en cualquier campo, y eso puede que parezca algo tangible, pero en la práctica no lo es. Inevitablemente vas a tener errores. Cuando hay una estrategia de éxito del 90%, este porcentaje quiere decir que en los 100 intentos por conseguirlo se fallaron 10 veces y se acertaron 90. Y así pasa lo mismo con los diferentes datos, 50, 60, 70 u 80%, o el porcentaje que dé como resultado. Así que matemáticamente estamos proclives a fracasar, a cometer errores. Es algo natural de la vida. El fracaso es la base fundamental para llegar al éxito. Así que nos equivocamos, pero no podemos dejarnos vencer, sino que tenemos que poner empeño y energía en reponernos ante estos fracasos. ¿Cómo podemos superar el fracaso? ¿Y cómo podemos evolucionar con nuestros errores? Quédate en este video y descubrirás consejos para ayudarte a superar el fracaso. Examina a lupa lo que pasó. En realidad, nadie quiere fracasar, y por ese miedo a no hacerlo, tal vez lo hagas con mayor rapidez. Y nadie quiere fracasar por la sencilla razón de que no quiere examinarse a sí mismo con lupa de manera objetiva. Cuando lo hacemos de esta manera, va a ser mucho más fácil empezar a mejorar y evolucionar para una próxima vez. Es como en un videojuego que estás en modo difícil. A la primera no lo vas a pasar, pero si eres resiliente y continúas mejorando tu juego, lo vas a lograr. Solo debes creer en ti y seguir mejorando para no tropezar 2 o 3 veces con el mismo obstáculo. Y no le eches la culpa al mundo cuando te sientas fracasado. Apersónate de tu problema y concéntrate en buscar una solución de muchas que habrán, y así dejarás más temprano que tarde el miedo a fracasar. El fracaso no es más que una oportunidad de mejora disfrazada. ¿Crees que los grandes inventos se hicieron a la primera? Claro que no. Se tuvo que vivir un proceso desde la creación en la mente, su diseño en un papel, su construcción, sus errores, su mejora continua y su final funcionamiento. Y los que los hicieron siempre tuvieron esa convicción de finalizarlo y poseer el poder de la resiliencia para continuar en los momentos en que no salían bien las cosas, porque no siempre van a salir bien. Si Thomas Edison se hubiera rendido en el intento 10, no tendríamos esa maravillosa luz que nos acompaña cada día en nuestro vivir, la cual es magnífica porque tienes la oportunidad de observarla y saber que existe, porque ese hombre que la inventó y la hizo funcionar no se rindió hasta conseguirlo. Así que busca los puntos de mejora en cada situación y saca adelante tus proyectos. Trabaja en ti cada día para alcanzar tus sueños. Ya para de castigarte o culparte por fracasar. Es habitual que lo hagas porque quieres que salga bien el proyecto, la planeación, la relación, lo que sea que estés sacando adelante. Y cuando no sale como lo querías, inicias un proceso de autoculpabilidad que, créelo, no va a ayudar en nada. Esto se traduce en sentirse mal, baja autoestima, procrastinación, miedo a lo que dirán los demás, autosabotaje y falta de motivación, que como unos pesados grilletes en tus pies te anclarán en un sitio y no permitirán que avances, pero que si te das la oportunidad de mirarte al espejo fijamente a los ojos y decirte: no me echaré más la culpa, debo cambiar mi perspectiva, mejorar, evolucionar, no me rendiré, no me rendiré, no me rendiré. Vas a calentarte la sangre de una buena manera y empezarás a tomar acciones para volverlo a intentar de una forma más inteligente. Aceptar lo que ha pasado es la mejor forma de avanzar. Cuando no aceptamos con inmediatez o prontitud un evento que no sale bien, simplemente lo que hacemos es alargar de un cortometraje a un sinnúmero de escenas que no deberían suceder, ya que si queremos evolucionar, también debemos gestionar muy bien el tiempo para avanzar por el proceso de superar el fracaso. El tiempo es limitado en la vida
Hace unos segundos éramos más jóvenes y en unos segundos vamos a ser más viejos, aunque no lo sintamos de forma inmediata. Así que gestiona bien tu tiempo para todo, incluso para superar el fracaso. Así que si aceptas lo que ha pasado y le sacas el mejor provecho, la próxima vez que te ocurra ya no será como un tornado que te pasa, sino como una suave brisa, que sí, te puede echar un poco de tierra en los ojos, pero que no te impedirá seguir por este maravilloso camino de la vida. Investigar nuevas soluciones u objetivos mejorados. Ya examinamos la situación, vimos el fracaso como una oportunidad para mejorar. Nos dejamos de autoculpar y aceptamos lo que pasó para poder avanzar. Lo que harás a continuación será interesante, lo cual es colocar en título de hoja la situación y definirás nuevas soluciones u objetivos mejorados para lograr avanzar. Lo mejor es colocarlo en papel o en una placa, en la pared de tu casa o en un mural, en el fondo de pantalla del celular. Ponte creativo. Lo importante es verlos todos los días para mantenerlos siempre en el subconsciente y no desfallecer en el proceso para alcanzar tus metas, ya que alcanzar metas, materializar objetivos o alcanzar el éxito es un hábito diario de mejora continua de ti mismo. Sé resiliente. Hazlo otra vez de una forma diferente. Como dijo Albert Einstein, no puedes lograr resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Si lo intentaste y has fracasado, felicitaciones, la mayoría ni siquiera lo intenta. Pero si lo sigues intentando de la misma forma, lo más probable es que no te hará obtener resultados satisfactorios. Evalúa qué parámetros de tu estrategia puedes seguir utilizando. Méjoralos y si debes cambiar toda la estrategia, también es factible. Puedes cambiar la estrategia, pero nunca cambies la meta. Atrévete a hacerlo otra vez de una forma diferente y enfócate en seguir. Y como dice el dicho, solo debes de tirar la toalla en la playa. Nadie fracasa mientras no se rinda. Piensa de una forma resiliente. Cuando se tiene miedo a fracasar, la mente suele llenarse de pensamientos negativos. Y es en esos momentos cuando tenemos que hackear nuestro cerebro para eliminarlos, sacarlos, depurarlos, como quieras llamarlo. Recuerda, tú no eres la grabación, eres la grabadora. Enfoca tus esfuerzos en erradicar la actitud negativa y mantenerla positiva. Y entrena tu mente para ver en cada situación lo mejor para aprovecharla. Así que coloca en práctica estos consejos y te aseguro que más temprano que tarde dejarás atrás ese miedo al fracaso. Atrévete y esfuérzate por llegar a tus metas. De todas maneras, vamos a morir, ya sea en unos días, meses, años o siglos, si encontramos la fuente de la juventud. Pero aún si somos inmortales, ¿qué caso tiene vivir una vida con miedo a enfrentar el fracaso? Si quieres llevar tu vida a un nivel más alto de abundancia y aprender cómo superar el fracaso, te invitamos al entrenamiento de 21 días que te ayudará a quitar de la mente creencias limitantes y generar más abundancia y éxito en tu vida. Te dejamos el link en la descripción del video y en el comentario fijado. Si te gusta lo que estamos proyectando, dale like al video, compártelo a otras personas y suscríbete para ayudar a generar más información de valor, con la cual podrás llegar a ser el ser que debes ser. No olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise de un próximo video. Y recuerda, de ti y solamente de ti depende que los ladrillos que te lanza la vida los conviertas en una carga pesada que te hundirán al inframundo. O tomas esos mismos ladrillos y construyes una escalera para llegar al Olimpo. Te esperaremos en un próximo video. Abundancia y resiliencia para ti.